Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra reunión de Revolución de Fe, en la cual vamos a hablar acerca de seguir deshaciendo tradiciones que minan nuestra fe. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de la muerte. Es un tema bastante que trae muchas intrigas, que tiene para algunos ciertos misterios y que además hay frases hechas que nosotros tenemos con la muerte. Por ejemplo, se lleva a Dios a la gente, Dios se lleva a la gente. Decimos eso constantemente y no, por ejemplo, eso no figura en la Biblia, pero vamos a verlo más detalladamente. Vamos a tratar un temario, ¿no? Solamente vamos a hacer la primera parte esta vez, para que no sea demasiado largo. Así que el temario completo que vamos a tratar es: ¿se lleva a Dios a la gente? 2. ¿Proviene de Dios la muerte? 3. ¿Es voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios cumpliéndose cuando alguien se muere? ¿Por qué es peligroso sostener que Dios es quien se lleva a la gente por su voluntad? Ese va a ser el temario y algunas consideraciones después acerca de Dios y la muerte en el Antiguo Testamento. Vamos a ver solamente dos partes: Dios se lleva a la gente y proviene de Dios la muerte. Esos van a ser los dos temas que vamos a tratar hoy. Bueno, ese es el tema, ¿no? Que existen muchas frases así cotidianas que en cierta forma nos condicionan. Y hay una frase tradicional que se dice que cuando alguien muere, que es: Dios se lo llevó. Entonces, bueno, ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver ese tan conocido concepto, ¿no? Y real concepto de que Dios es amor y que Dios nos ama, con el hecho de que Dios decida llevarse, ¿no? Un hijo a una madre, un hijito, un hijo? ¿Cómo podemos conciliar eso con el Padre de amor, ¿no es cierto? O llevarse, por ejemplo, a la madre de un niño, se queda sin mamá, se queda sin papá. ¿Cómo podemos conciliar eso? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se ajustaría esta frase? Dios se lo llevó en el caso de un asesinato, por ejemplo. Podría alguien decirme: no, bueno, en ese caso entonces no es de Dios, qué sé yo. Pero sin embargo, es lo mismo, porque entonces ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Cómo es? Ese es el asunto, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, ante estas disyuntivas que existen, ¿no? Estas posiciones encontradas, estas cosas que si las ponemos a razonar resultan, ¿qué hacemos? ¿No? Resultan como difíciles de responder. Entonces tenemos que ir a las fuentes. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de estos temas? Porque en definitiva la autoridad nuestra es la palabra de Dios. Así que bueno, es la autoridad primordial del cristiano y allí es donde nosotros debemos ir cuando tenemos alguna duda o algo. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a las frases y ese es el tema, entonces ni investigamos porque damos por hecho que las cosas son de determinada manera. Pero no, vamos a buscar en la Biblia, a ver bien detalladamente cómo son estas cosas. Así que vamos con el primer punto, ¿no? ¿Se lleva a Dios a la gente? Veamos Eclesiastés 9, del 4 al 6. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Así que bueno, Salomón, que era el hombre más sabio, el rey más sabio que existió,
y que va a existir nombrado en la Biblia, nos dice que cuando el hombre muere ya se acabó su oportunidad en la vida, ya está, se terminó, no queda más nada. Y en el caso nuestro de creyentes se terminó tu ministerio, se terminó la obra que estabas haciendo, se terminó todo, fue. Incluso la comparación, ¿no?, que dice que es mejor perro vivo que león muerto, ¿no? De ahí se deduce que no importa si aquel que murió ha sido un hombre poderoso, ¿no?, bien reconocido, grande, ¿no?, para la gente, porque una vez que se murió ya está, ya fue, no es más nada para él. Entonces, por eso es preferible, incluso antes que ese hombre muerto, es preferible un hombre sencillo o alguien que por ahí pasó desapercibido, pero todavía está vivo y todavía tiene oportunidad de seguir llevando adelante lo que está haciendo, su obra, todo. Así que bueno, después vamos a ver la declaración que hace el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 al 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así dice el apóstol Pablo. Y Pablo había hecho una gran obra, realmente él fue tremendo todo el despliegue misionero, todo lo que él hizo. Toda Asia Menor escuchó la palabra de Dios en solo 2 años y 3 meses, ¿no? Todo eso fue bajo el ministerio de Pablo. Y morir era ganancia para él, porque realmente, ¿qué iba a pasar? Él iba a llegar al tribunal de Cristo, va a tener recompensa, un merecido descanso, va a estar ya con el Señor. Y ¿cómo se llama? El micrófono se me cae, eso es el único problema que tengo. Pero bueno, no importa, lo sostengo. Así que, ¿dónde iba? Morir era ganancia para él. Pero, ¿qué pasa? Él lo que está diciendo es que, sinceramente, la cuestión era que ellos lo necesitaban todavía. Él no podía dejar de seguir trabajando. Él prefería quedarse a causa de la gente, a causa de la obra que estaba llevando a cabo. Él necesitaba quedarse en ese sentido. Y bueno, entonces analicemos algo más en este versículo, porque Pablo dice partir y estar con Cristo, ¿no? Primero dice partir y dice luego estar con Cristo. No dice que Cristo me lleve de esta vida o que me arranque de acá o que me venga a buscar o algo por el estilo. Dice partir y estar con Cristo. Entonces, a modo de ilustración, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, no sé, que tendría unos 8 años, yo venía de Bahía Blanca para Buenos Aires y viajé en avión, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo que mis tíos me llevaron hasta el avión y yo tomé sola el avión y mi mamá me esperaba en el aeropuerto de Ezeiza acá en Buenos Aires. Entonces, eso es más o menos lo que pasaría, ¿no? Jesús, cuando nosotros partimos, Él nos espera del otro lado, Él nos está esperando para irnos con Él. Pero no es que Él nos arranca la vida, nos saca la vida, no sé si se entiende, ¿no? Esa sería más o menos la diferencia. A mí me estaba esperando mi mamá. Cuando nosotros partamos, estaba esperando mi mamá cuando bajé del avión, quiero decir, ¿no? Cuando nosotros partamos de esta vida para estar con el Señor nos va a estar esperando. Pero Él no nos está arrancando de la vida, eso es lo que quiero que se entienda. Así que bueno, Pablo sabía que morir era ganancia para él, pero bueno, reconsideraba todo el asunto porque era necesario quedarse a causa de toda la obra que estaba haciendo. Él era uno de los engranajes más importantes, si no el más importante, del ministerio
hacia los gentiles. Entonces, él prefería quedarse. Entonces, sintetizando así un poco esta parte, ¿no? Tenemos dos cosas para destacar. Dios no se lleva a la gente. Jesús más bien nos espera del otro lado cuando partimos. Él va a estar ahí, esperándonos. Una vez que alguien muere, se termina todo trabajo. Lo que estabas haciendo, tal vez alguien lo siga y tal vez alguien lo desvirtúe o tal vez nadie más lo continúe, se quede ahí. Y Dios sabe estas cosas. Por lo tanto, le cuesta a Dios que una persona, un cristiano, un amado de Él, se vaya. Así que si vamos también pensamos en un ministerio como el de Pablo, dice que es mejor quedarme antes que partir por la causa de la obra y todo eso. Tengamos en cuenta que también a todo cristiano que va creciendo nos cuesta tiempo a veces madurar en el Espíritu, madurar en el Señor para llevar a cabo una obra importante. Y una vez que el Señor, imagínense, tiene un cristiano que está maduro, un cristiano que ya entendió las cosas, que ya está llevando a cabo algo, y de repente, ¿cómo Dios va a querer arrancarlo de repente cuando por ahí todavía no hay otro que esté formado, que todavía no esté preparado, ¿no? Que alguien que pueda seguir? Es todo un tema eso. No, por eso sabemos que no hay ningún lugar que Dios diga que Él arrebata o se lleva o quita la vida de las personas. Ahora vamos al segundo tema que de esto ¿es la muerte creación de Dios? Dios la puso, Dios la creó. Bueno, siempre tenemos que ir al Génesis, ¿no? Donde empezaron todas las cosas. Hemos tratado así más profundamente el tema de Génesis en clases anteriores. Y sabemos que Dios dijo, cuando terminó de crear todas las cosas, dijo que Dios, cuando termina de crear todo, dijo que todo era bueno en gran manera lo que Él había creado. Era todo maravilloso, ¿no es cierto? Y cuando dijo que había todo bueno en gran manera, la muerte no existía, no había entrado, nunca se había sabido de muerte después de que Dios terminó de crear todo y ya después Él descansó. Hizo todas las cosas, pero muerte no había. Así que bueno, ese no era en absoluto su plan para la raza humana. Así que bueno, pero ahora es necesario resaltar que Dios no trajo Él la muerte sobre la humanidad. Esto fue una consecuencia de la desobediencia de Adán. Es ahí, porque Dios le había advertido, dijo, no comas del árbol de huerto, ¿se acuerdan de eso? Entonces, sucedió como Dios había anticipado que sería, porque Él dijo que el día que ciertamente comiera de él, acá tengo el versículo en Génesis 2:17, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte no era algo conocido hasta el momento, era algo que no había sido creado por Dios, y la restricción, el pago, por decir así, de la restricción, de transgredir esa única restricción que ellos tenían, que era de no comer del árbol del huerto, era la muerte. Entonces, bueno, ellos no la conocían. Adán desobedeció y todo cambió. Entonces entró la corrupción por medio de Adán hacia toda la raza humana, y la muerte entró. ¿No es cierto? Esto lo pueden buscar ustedes si quieren. 1 Corintios 15, 21 y 22 habla cómo toda la raza humana fue afectada y cómo toda la tierra también quedó afectada a causa de este pecado original, de esta muerte que entró por el pecado. Como dice en Génesis 3:17, también habla de toda la maldición, todo lo que entró por el pecado de Adán. No eran cosas que Dios había planificado, pero fueron las consecuencias del pecado. Así que cuando esto sucede, ¿no? Cuando Adán peca, Dios tuvo que planificar una redención para librar al hombre del pecado y de todas las consecuencias que el pecado iba a traer. Entonces, parte de esta redención consistía en principio en no permitir que la raza humana viviera para siempre. Era necesario que el hombre no viviera para siempre. Esto lo podemos ver en Génesis 3, 22 al 24.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así que dijo él, escondió el árbol de la vida, dice, y que no se alargue la mano del hombre y encima viva para siempre ahora. Y esto fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Esto de ocultar el árbol de la vida. Porque si su creación amada, ¿no?, fuera a vivir eternamente en un estado de pecado, ya el hombre estaba perdido. O sea, y bueno, él respetó así la decisión de Adán. Él le dijo, no comas porque vas a morir. Él comió, bueno, fue la decisión de Adán. Y él la respetó. La corrupción y la muerte entraron a causa del pecado. Y también tengamos en cuenta de que si no hubiera muerte, la maldad hubiera ido creciendo a tal punto y se hubiera perfeccionado a tal punto que no sé si hoy mismo existiría la humanidad siquiera, porque en definitiva lo que el pecado trae es destrucción siempre. Siempre el pecado abre las puertas a la muerte, a la destrucción. Esa es la verdad. Y si la maldad, si no se muriera la gente, la maldad hubiera ido perfeccionándose en aquellos que la llevaban en sí, y no sé si hubiera quedado alguien. Así que era necesario que así sucediera. Vamos a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es así. Todos en el torrente sanguíneo de la humanidad corrió siempre y sigue corriendo el tema del pecado de Adán. Por eso necesitaba el hombre un redentor que nos sacara de esa condición, como ya lo hablamos antes. Así que el tema era ese. Había que librar a la gente de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y si la muerte, si Dios no hubiera escondido el árbol de la vida y hubiera permitido esto, que Adán abrió la puerta para que pasara, y entonces el hombre hubiera vivido eternamente en una corrupción inmejorable. Así que bueno, este estado no alcanzaría sus cuerpos, sino que la maldad social se habría perfeccionado sin límites, sin posibilidad de ser transformada jamás. ¿Por qué Dios instituyó sacrificios o muertes para la remisión de los pecados? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué los judíos tenían que matar animales y derramar la sangre y todo eso para perdón de pecados? ¿Por qué Jesucristo tuvo que derramar su propia sangre para poder redimirnos a nosotros el pecado? ¿Qué es esto? Así que, bueno, la ley espiritual para la cobertura de pecados implicó siempre sacrificios y derramamiento de sangre. Es algo que Dios lo estableció de esa forma. Él estableció principios físicos, ¿no?, como la gravedad, la termodinámica, entre otros, y estos principios permiten que el universo creado tenga una armonía. Y es así que de la misma manera existen principios y leyes espirituales, como hemos hablado anteriormente, por los cuales el funcionamiento de los cuales podemos ir descubriendo las Escrituras. Y esto del derramamiento de sangre es uno de los principios de Dios, ¿no?, y podemos verlo. Vamos a Hebreos 9:22. Muy interesante, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que los primeros seres registrados que murieron, ¿no?, fueron aquellos animales con que dice que Adán y Eva se cubrieron, ¿no? Dice que mataron animales. Es la primera muerte que se registra después del pecado de Adán, y ellos se cubrieron. Y es una forma figurada, ¿no? Es una forma figurada en la que Dios estaba cubriendo los pecados de Adán y Eva con el sacrificio de estos animales. Esto es el primer
tema de sacrificio. Más adelante, durante la ley de Moisés, la ley mandó a sacrificar animales para cubrir provisoriamente los pecados de los hombres hasta la llegada de Cristo, quien representaba el plan definitivo de Dios para el rescate de la humanidad. Así que Él tenía que venir en su cuerpo humano, ¿no? Jesús debía vivir una vida como un humano, ¿no? Él era santo, nunca había cometido ningún pecado, iba a vivir como nosotros, pero sin pecado. Y Él debía padecer y cargar sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, todas las consecuencias del pecado, ¿no? La enfermedad, todo lo cargó Él. Y iba a ser sacrificado para cubrir todos estos pecados, ¿no? Era el pago con el cual iba a redimir la humanidad, Él iba a pagar por todos nosotros. Y luego iba a resucitar limpio, iba a resucitar con vida eterna, con un cuerpo nuevo. Y así iba a ser efectiva la salvación para todos los hombres. Así que vamos a ver en Hechos 17:3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero esto, no termina acá, ¿no? La redención de nuestras almas ya se cumplió y tenemos promesas de que nuestros cuerpos también van a ser redimidos cuando Cristo venga. Nosotros fuimos redimidos en el Espíritu por Jesús, pero también tenemos una promesa futura, ¿no es cierto?, de que este cuerpo, ¿no?, que todavía a veces se enferma, que todavía se muere, ¿no es cierto?, va a ser redimido en el futuro. Nosotros, mientras tanto, mientras estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, tenemos la provisión, por ejemplo, de sanidad que Jesucristo hizo por sus llagas. Como dice Isaías 53, 4 y 5, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces es una provisión de sanidad que entre tanto tenemos para arreglar, para remendar, digamos, cualquier cosa que en nuestro cuerpo se descomponga. Tenemos esa provisión. Entre tanto estamos esperando la redención, que se complete esa redención en nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué interesante que llama a la muerte enemigo. Pues muchas personas han pensado y piensan que la muerte es un amigo, que está bien, que qué sé yo, pero acá le llama el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y si vamos un poquito más adelante, en 1 Corintios 15, del 54 al 57, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que la palabra de Dios llama a la muerte enemigo. La muerte no es un amigo, ¿no es cierto?, como decía antes. Y Dios no la creó, no la promovió, ¿no es cierto? Y solamente, vamos a decir así, la usó para bien, ¿no?, para poder rescatar o redimir al hombre de este estado de corrupción. Y porque era necesario que Jesucristo muriera, ese es el tema, porque así alguien iba a poder derramar su sangre. Si no hubiera muerto, Cristo no hubiera podido morir nunca y derramar su sangre para libertarnos nosotros de los pecados. Entonces era necesario que hubiera muerte y era necesario que viniera, que el Redentor fuera sacrificado y fuera derramada su sangre para que todos nosotros pudiéramos ser limpiados una vez y para siempre por medio de ella. Así que ese es el tema. Dios por eso la permitió en cierta forma que entrara, porque Dios siempre es más sabio que el diablo y le va a desbaratar todos sus planes al diablo siempre. Así que de todas maneras, este asunto de que haya muerte es momentáneo,
porque ya vimos que en algún momento va a ser vencida, dice sorbida es la muerte en victoria, va a ser absorbida, sería absorbida, eso es lo que quiere decir. Y en poco tiempo, ¿no? Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿no? Todos los que murieron siendo cristianos van a ser levantados, van a ser transformados con cuerpos nuevos, con cuerpos como el mismo, iguales al de Jesucristo. Eso pueden leer ustedes, 1 Corintios 15, habla bastante acerca de este tema, ¿no es cierto? Y los que todavía no murieron y están vivos cuando Cristo venga por su iglesia, van a ser transformados también en cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no va a morir más y que va a ser semejante igual al que Cristo tiene hoy día. Así que, y vamos a ver acerca de esto del cuerpo que tiene Jesús hoy. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser semejantes a Él, vamos a tener el mismo tipo de vida, de cuerpo, incorruptible, ya no más muerte, ya no más enfermedad, así como Él es hoy. Así que bueno, para aquellos que por ahí puedan tener dudas de que la muerte sea algo que proviene de Dios, que es algo que Dios quiere, y para corroborar aún más, ¿no?, lo que vengo diciendo, pueden ver estos versículos en Hebreos 2:14, que dice: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo habla, también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mirá qué interesante, ¿no? Lo que yo les venía diciendo, Jesús tenía que morir, era necesario que hubiera muerte para que el Mesías pudiera derramar su sangre, era necesario. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el imperio de la muerte, o sea, el que maneja eso, el que es el diablo, acá lo dice, no lo estoy inventando yo, dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que, ¿quién tenía el imperio de la muerte y fue vencido? El diablo. Así que Juan 10:10 también nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, acá cuando habla del ladrón, hace referencia al diablo y a aquellos que llevan adelante la obra del diablo, ¿no es cierto? De eso se trata. Si ustedes leen el contexto de Juan 10, van a ver que está hablando de líderes religiosos del momento que venían para realmente matar, destruir a la gente, los engañaban, les tomaban los que eran de ellos, les cobraban, les sacaban plata, les hacían de todo, ¿viste? Los tenían bastante mal. Y entonces Jesús es cuando también les llama a esos líderes religiosos en un momento, en algunos capítulos atrás, creo que no sé si en Juan 8 o Juan 9, les dice a estos líderes: ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Entonces después sigue hablando y va a seguir hablando acerca de todo este tema y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo vine a traer vida y vida en abundancia. O sea que este contexto y todo eso nos muestra que está hablando de aquellos que llevan a cabo la obra del diablo y del diablo mismo, porque en definitiva aquellos que lo hacen los deseos del enemigo. Entonces esa es la obra de Satanás: hurtar, matar y destruir. La obra de Jesús es y siempre ha sido vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Él creó la vida, Él es vida. Así que, si bien hay muchos versículos que señalan que Jesús es vida y no muerte, quiero terminar esta sección, ¿no?, con este precioso pasaje de Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí tenemos, la dádiva de Dios
es vida eterna. Ese es el regalo de Dios. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento lugar ninguno que diga que Dios manda muerte, que Dios manda. No lo vas a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, no lo vas a ver. La dádiva de Él ha sido vida eterna y lo hizo por medio de entregar un gran pago, el pago más grande que pueda existir, porque entregó la vida de su Hijo santo, sin mancha, jamás cometió ningún pecado, y que se dio a sí mismo y murió no solamente por los buenos, sino que también murió por los malos, murió por toda la humanidad, por todo aquel que quisiera creer en lo que Él hizo. Por ellos, por todos ellos, murió nuestro Señor Jesucristo. Así que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que sintetizando esta última parte, Dios no creó la muerte. Cuando Adán le abrió la puerta a la muerte, Dios la dejó seguir su curso a fin de que por la muerte de un hombre, Jesús, ¿no?, poder rescatar a la humanidad y devolverle la vida que lamentablemente había perdido. Segundo, el imperio de la muerte y la destrucción es del diablo. Él es el que quiere matar a la gente, Él es el que destruye las vidas, las familias, todo. Es siempre obra que viene de ese lado. Así que fue por su intervención que se introdujo en el sistema, ¿no? Cuando Adán cayó, o sea, la muerte se introdujo por la intervención de Satanás cuando Adán pecó y bueno, cayó en su tentación. Y por tercer punto para destacar en esta parte, la naturaleza de Dios es vida. La naturaleza de Dios es vida y tenemos que tener bien claro eso. Él nos trajo vida, su dádiva es Cristo, que es vida, su palabra es vida, dice que es espíritu y es vida. Todo lo que proviene de Dios siempre es vida, es luz, ¿no? Y Él nos va a dar siempre porque Él es eso, Él es vida, Él es luz y Él nos da de lo que Él es. Así que nadie puede dar lo que no tiene y Dios es vida. Por lo tanto, Él no es muerte. Si es vida, no puede ser muerte. No hay muerte en Él y por lo tanto Él no puede darla. Así que bueno, esto es, hasta aquí llegamos hoy. La próxima vamos a tratar el tema de si es la voluntad de Dios o no que alguien, una persona X se muera y por qué es peligroso sostener que Dios es quien se lleva a la gente por su voluntad. Así que bueno, ya saben que cualquier duda que tengan pueden consultarnos, ¿no?, en contacto @revoluciondefe.com. Y bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a agradecerle a Dios por ser vida para nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias en esta noche por poder conocerte un poco más, Señor, para poder conocer tus características, esas llenas de amor para con nosotros. Te damos gracias por poder ir comprendiendo y sabiendo, Señor, que no sos vos quien ha quitado un familiar amado a alguna persona, que no sos vos quien ha permitido o llevado adelante de alguna forma un asesinato, cosas por el estilo. Señor, nosotros creo que todos necesitamos aclarar esto porque el enemigo ha traído mucha neblina sobre estos temas y te han adjudicado a vos, Padre Santo, cosas oscuras y tristes que no provienen de vos. Así que te damos gracias por poder aclarar estas cosas en las mentes y en los corazones de aquellos que te aman y que te buscan con todo su corazón. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender y que podamos conocerte más. Queremos conocerte en totalidad, Señor, que vos sos bueno, que sos lo más grande y totalmente confiable, que podemos sentirnos respaldados por vos, que podemos, Señor Padre Santo, saber que vos sos nuestra vida, que nos diste la vida y que Jesús
introdujo vida en cada uno de nosotros y que seguirá siendo vida para todos aquellos que lo acepten en su corazón. Te damos gracias por todo esto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque vos sos quien sana los cuerpos enfermos, todos aquellos que tengan necesidad, Señor, de sanidad. En el nombre de Jesús proclamamos tu poder sanando todos los cuerpos enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Cristo hay sanidad para la humanidad, hay sanidad para el físico, hay sanidad para las emociones, hay sanidad para todo nuestro ser, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por todas estas cosas, Señor. Gracias porque vos nos escuchás, sabemos que siempre estás con nosotros todos los días hasta el fin. Así que gracias por todo esto, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hemos terminado otra sesión más. Seguiremos con la segunda parte el lunes que viene a las 20 horas. Así que buenas noches y nos estamos viendo. Chao.